Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Y buenas noches a ti, al auditorio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Qué gusto, doctor Salvador Borrego, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar aquí. Igualmente, gracias por acompañarnos. Pues vamos directamente con los temas. El primero, sin duda, pues la elección judicial. Lo hemos venido siguiendo muy de cerca, particularmente durante las últimas semanas. Pues después de la elección, a ver, sorpresas, pues quizá la reaparición de Andrés Manuel López Obrador. El resultado, en cuanto a participación, será real ese 13% que da a conocer el Instituto Nacional Electoral. Y los que llegan a la Suprema Corte son los que estaban en las listas que anduvieron repartiendo. Vamos dividiendo, Gregorio, este análisis en varios segmentos porque hay diferentes cuestiones. Primero, el día de la elección era aquello tan aburrido, ¿sí?, que era el mejor lugar para tener un spa. Si querías estar en silencio meditando, era ahí. Tuviese una casilla y ahí nadie te molestaba. Dicho eso, es falso que haya sido 13% la votación. Ya que se hizo todo el recuento del 100% y se eliminaron las boletas que estaban de una forma, las que no se votaron bien, las que quedaron en blanco, las que protestaron, quedamos en menos del 10%, 9.8%. Primera pregunta, con ese porcentaje estamos instaurando el supuesto y democrático nuevo Poder Judicial. A ver, en la revocación de mandato siempre se tuvo a bien decir, si no llegas en revocación de mandato al 40%, no es vinculante, es decir, no es válida. Se tuvo el 17%, por tanto no fue válida, la del 22%. La revocación. ¿Por qué una cosa tan seria como es el Poder Judicial con un simple 9.8%? Esa es la primera parte estrictamente estadística. Vamos a la parte ya sistémica. Sorpresivamente dentro del mismo bloque morenista, Hugo Aguilar Ortiz, ahora llamado el presidente indígena mixteco, ¿sí?, o mestizo, porque otros dicen que es mestizo, aparece de pronto como el gran ganador con 6 millones de votos. Y todo el elenco que sigue, a ver, analicemos claramente, señores, no nos hagamos tarugos. De los 9 personajes que fueron electos, todos, absolutamente todos, son gente que estaba en los acordeones de Morena y los que se promovieron. Número 2, de los 9, son 7 de la Ciudad de México, 1 de Nayarit. ¿Y el de Oaxaca? Y el de Oaxaca. ¿Dónde quedan estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Veracruz? O sea, todo se carga hacia el sur. ¿Por qué? Porque la cargada y el pago de los votos se hizo con Morena en los estados que controla Morena. ¿Por qué al señor Hugo Aguilar Ortiz le fue tan bien? Por 2 razones. La primera, oaxaqueño que es, el hombre que más tiene ahorita dinero para financiar cuestiones es el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lo he venido diciendo en Código Magenta. Él es el que financia la CENTE. Él es el que maneja la CENTE y seguramente ese gobernador mandó a maestros de la CENTE a meterle votos. Y sorprendió, por supuesto, a las otras morenistas, a las 3 López Obradoristas, que son Yasmín, Lorena y Loreta. Dicho eso, ¿de qué estamos hablando también en materia de preparación de los elegidos? Pobrísima. No estamos hablando de gente que se haya preparado en la UNAM, o en el TEC de Monterrey, o en la Anáhuac, o en el IPA. No, son gente que se preparó prioritariamente. El presidente va a ser de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. El presidente de la Corte. De la Corte de este país. A ver, el mejor jurista que vamos a tener, por la popularidad, ¿sí?, es este personaje, que dicho sea de paso, cercanísimo al presidente López Obrador, que le ayudó. Su gran virtud con él, su lealtad con López Obrador, es que fue el hombre que, por haber manejado los pueblos indígenas, le ayudó a le abrió camino. Abrir el camino con el Tren Maya, con todos los problemas que había. Entonces, tenemos una situación en la que no aguanta un análisis de ningún tipo. Estamos claros en que estamos ante la consumación de un golpe de Estado judicial que consuma ya el autoritarismo y que va a tener, y ahorita hablaremos de eso, severas consecuencias en los terrenos judiciales internacionales que vamos a empezar a ver a partir de mañana
con todas las reacciones norteamericanas, europeas y hasta asiáticas. Doctor, tu opinión acerca de lo vivido y sobre todo qué sigue, porque aquí lo que también tendríamos que ver es que efectivamente pues es algo que carece de legitimidad, de muy baja participación, que pues el anticipo es que no va a funcionar y que no nos mereceríamos tener ese poder judicial y que habría alguna reforma de la reforma judicial. Sí. Salvador. Bueno, la valoración que hace Ramón Alberto yo la comparto. Es claro que fue una elección fraudulenta. Podríamos llamarle el megafraude del bienestar, ¿sí? Y eso no tiene vuelta de hoja, está claro, está documentado, está ahí planteado. Ahora, de todo lo que se ha estado comentando, hay algunas cosas que de pronto la gente cuestiona porque no se entienden, porque no son lógicas. Justamente la definición de paradoja, algo que no parece lógico. Y una de las paradojas grandes es porque si la presidenta tiene 85% de aprobación, si tiene 36 millones de votos en la elección pasada que la hace presidenta, ante una convocatoria insistente, violatoria incluso de la ley hasta antes de que ellos la violaran, porque la dinámica que ahora tenemos es que está un precepto legal, ellos lo violan y entonces se va a las instancias correspondientes y entonces lo que era ilegal se hace legal, ¿sí? En esa dinámica hubo una intensa promoción a la participación y entonces no cuadra que un 85% de aprobación, un 36 millones de votos del año pasado. Y lleguemos a una cantidad de 9 votos de asistentes, ¿sí? Entonces, bueno, pero vamos a dárselos todos. Aquí la cuestión es que lo que nosotros tenemos en este tipo de situaciones es que la fuerza, la composición de fuerzas, muchas veces vemos en las encuestas cuál es el valor que tiene global, pero la composición de fuerza es meternos adentro y ver qué tipo de gente es la que está apoyando alguna opción, y en este caso son las gentes más pobres de México, y somos un país de pobres. Entonces, esa es la composición, la fuerza que tiene tanto Claudia Sheinbaum como López Obrador como Morena. Y estas personas están en una condición de marginación o automarginación, por lo común no participan de la vida pública, de la política. Y entonces, pues, es gente que difícilmente vas a mover. Los que llevaron ahí, pues, fueron prácticamente llevados, ¿sí? O presionados. Los textos de los votos nulos son muy interesantes, ¿sí?, que reflejan ese tipo de cosas. Y hay algo que, pues yo no sé por qué no se ha comentado, pero por lo menos yo contabilicé, a lo mejor estoy equivocado, 2 personas que mueren en las urnas. Entonces, si son personas que no estaban en condiciones de salir por su condición de salud y fueron, pues digamos que presionadas por la idea de que si ya no iban, entonces no iban a recibir los apoyos, pues eso francamente es inhumano, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos una situación donde la paradoja esa se explica en la composición de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? La gente que apoya a Morena vale para encuestas, sí, vale para encuestas, pero no vale tanto para algo que represente algún cambio, algún esfuerzo de la gente. ¿Sí? A ver, si vemos paradojas, qué bueno que tocas el tema. Para mí la paradoja que tipifica lo absurdo del fraude, lo torpe del fraude, es la siguiente. Tuvimos 2 estados donde hubo elecciones municipales, Durango y Veracruz. En ambos estados, Gregorio y doctor, Morena perdió pisada, tiene menos votos, perdió municipios, 45 en Veracruz, no le fue bien. No le fue bien. La pregunta es, ¿cómo en esos lugares no le va bien en el voto ciudadano electoral y le va muy bien en las cosas de la Corte, del Poder Judicial y la Suprema Corte? Es un hecho, es una burda manipulación, tan burda que el propio presidente que diseña esta charada, ¿sí?, no sabía cómo votar y llega con acordeón. Y hay quien dice que hasta su suegra le hizo el paro para explicarle cosas que no entendía. Si el presidente de este país, el que ideó este Waterloo, no sabe cómo navegar con el barco, pues ¿qué espera de los ciudadanos comunes y corrientes? Por eso no hubo presencia de la gente. Bueno, ¿y vendría una reforma después de esta reforma judicial? Porque ya lo han dicho algunos abogados. Yo creo que se están dando los elementos suficientes para comenzar a protestar esto. Por ejemplo,
déjame no irme ahorita a México, que va a haber muchas cuestiones dentro del propio INE, pero afuera. Ya hay ahorita más o menos unos 45 congresistas norteamericanos firmando ya una carta, republicanos y demócratas, protestando y diciendo, si ustedes insisten en manejar este sistema judicial perverso, vamos a pedir el fin del TEMEC. Y vamos a entrar ya también a las cortes internacionales, que nadie va a querer someterse a un sistema judicial. Entonces por ahí se puede caer. Por ahí se puede caer. Sí. Por ahí podemos tener, a ver, yo insisto, se ha perdido un round, no se ha perdido la pelea. Yo insisto y me mantengo en lo que he venido diciendo. No canten victoria, falta un buen rato para que esto concluya. Regresamos en un momento con las láminas de homicidios. ¿Cómo va en el país esta tendencia, doctor? Tú nos dirás cómo se ha venido presentando, sobre todo con el comportamiento de los últimos días. Sí. Bueno, esto es un monitoreo que pone énfasis no solamente en cómo estamos, sino también en cómo se está moviendo, cómo nos está yendo. Y por eso cada puntito que está en la gráfica, el último puntito fue el de esta semana última. Ajá. Y lo que dice ahí es que fueron 395 homicidios los que se registraron, un valor que queda debajo de la línea media, de la línea promedio de 418, o sea, ya no deja de seguir subiendo. Y entonces nosotros tenemos dos maneras de evaluar un proceso. ¿Y cómo estamos? Pues estamos mal, o sea, los valores que tenemos son muy altos comparados con algo que pudiéramos entender como bueno, sí, pero se hace interesante aquí la evolución. Y entonces aquí, pues no vamos ni empeorando ni mejorando, pero por lo menos estamos estable. Alguien con un propósito, digamos que positivo, podría decir, bueno, no estamos empeorando. Alguien con una mentalidad pesimista diríamos, tampoco estamos mejorando. Bueno, estamos estables. Medio lleno, medio vacío el vaso. Estamos estables. Dando de muertito. Bueno, aquí en Nuevo León también destacar, se da a conocer el balance, 5 meses, 386 homicidios, la cifra más baja que se ha presentado en algunos años. A ver, visto diario, ojo, cuidado. Solíamos tener entre 5 y 6 homicidios diarios. Y se ha reducido estos meses ya a 1.7, a menos de 2, casi un 70%. Esa es la parte dulce de la estadística, que es un hecho que está trabajando bien la gente de Fuerza Civil. La parte cuestionante es lo que pasó, Gregorio, del Puente Colombia, sí, claro, donde 5 retenes pasaron hasta que llegaron a Estados Unidos y descubrieron 15.6 kilogramos de metanfetaminas en una... O sea, ¿cómo pudo ese vehículo pasar 5 diferentes retenes del lado de Nuevo León? Ya se venía diciendo que por el Puente Colombia, desde que salió, sí, Eduardo Garza, que era este empresario en Codefront, que operaba impecablemente el Puente Colombia, se cambió a Marco el Pollo González y empezó desde el gobierno del Estado a manejarse de otra manera el Puente Colombia. No solamente en materia de pasos de comercio, sino huachicol. Y ahora vemos que este tipo de decomisos... Que se descubrió allá, del lado estadounidense. Del lado estadounidense. Lo vimos decir, aquí ayer. Y pasó 5 retenes diferentes del lado mexicano. Es decir, al de Fuerza Civil, el de la Guardia Nacional, el de la Defensa, todos. Nadie se dio cuenta. Y de aquel lado bastó que llegara y tocara territorio americano para que se tomara. Pues de algo tuvo que haber servido la reunión de ayer de gobernadores, que fue en Ciudad Victoria. Debió haber sido una reunión difícil para todos, te voy a decir por qué. Porque de una u otra manera la famosa lista Marco está involucrando a todos los gobernadores fronterizos, Gregorio. ¿Qué es esa? A ver, esa lista, has dicho algo importante. Bueno, todo es importante. El de Coahuila, no. Algo que salta a la vista. No. La lista Marco es de Marco Rubio, ¿no? Se le atribuye a Marco Rubio. Por eso se le llama lista Marco. Secretario de Estado americano. Así es. Que mencionan que habría 43 y tantos nombres. Que luego alguien decía, se publicó un documento haciéndolo ver como oficial, que eso fue el fake. El fake es el documento que no es oficial. El tratar de poner y hacer creer que hay un documento oficial con logotipo del gobierno americano y con una lista con un listado. Ese documento es falso. La lista no ha sido desmentida. El Departamento de Estado no ha dicho no existe una lista Marco. Dice, ese documento que ayer estuvo difundido como documento oficial. Hecho es fake. Ese no es comunicado. No es comunicado. No es un comunicado de las autoridades. ¿Qué opinión te merece la reunión de seguridad del día de ayer? Los temas, digo, en función de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, siempre es bueno que se coordinen, por supuesto.
Y sí, yo advierto, bueno, a nivel nacional, pues tuvimos una situación de varias semanas de mejora. Ahora, pues se pierde la mejora, pero por lo menos estamos en una condición de estabilidad y eso se refleja en estos estados, sobre todo porque por lo menos Nuevo León no ha estado tan complicado, Coahuila tampoco. Y bueno, yo creo que ellos deberían de hacer monitoreos en lugar de esas estadísticas primitivas que utilizan, sí, y que luego nos mandan porque de repente las estadísticas las van comparando con lo que les conviene, sí, como la doctora Claudia Sheinbaum, sí, a ver, fueron tantos, pero por el PRI votaron tantos y por el PAN. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero hacemos ese tipo de comparaciones mañosas. En un monitoreo se compara con el pasado reciente. O sea, si tienes tantos y cuántos tuviste en los días previos, ¿sí? Para de esa manera tener Saber una manera si razonable de ver. Si no, siempre estamos, cuando nos piden opinión sobre las cifras, pues con un baile, ¿sí? Con un juego de cifras donde se tiene mucha la posibilidad de hacer comparaciones convenientes. Bueno, se menciona mucho que los gobernadores se reunieron, obviamente había todos los reflectores puestos porque, repito, la mayoría de los gobernadores fronterizos han estado mencionados como que están en la lista, la famosa lista Marco, y que muchos de ellos ya les habrían quitado o les estarían anunciando que les van a quitar su visa. Ojo, la gobernadora que decía que no había nada que hacer y que no tenía nada que ocultar, haya sido como haya sido, su marido ya se retiró, ya se renunció, ya lo renunciaron. A sus cargos honoríficos. A sus cargos honoríficos. El primer damo. Qué lindo que el hombre trabaja por la patria gratis, sí, pero claro, de este lado tiene su guachicol y sus cosas y todo ese asunto, y ya lo retiraron, por algo lo retiraron. Acuérdate que habíamos dicho que en aquella famosa reunión de Bucareli en el sótano entre la presidenta y el expresidente, el problema inicial era que la presidenta estaba pidiendo que la gobernadora de Baja California pidiera licencia mientras se investigaba lo de su visa. Hoy se está hablando de que ya otros gobernadores no fronterizos, sino del centro del país, podrían estar ya avisados de que la visa no va. En tema de relación... Avisados, no, desvisados. Desvisados. En la relación México-Estados Unidos, el asunto de Washington Post, que también lo comentamos, que ayer salió la vocera, pues hablar bien de México, ¿no? O sea, que decía que pues se ha reducido porque desmintiendo o criticando el ángulo informativo que manejó en el encabezado el periódico Washington Post. La palabra misterioso. La palabra que misteriosamente, pero realmente pues lo que estaba defendiendo, más que defender a México, siento yo que estaba defendiendo a la administración de Donald Trump. Pero a ver, ¿qué otros datos tenemos sobre ese tema? Pues los decomisos aquí que está haciendo García Harfuch. Es claro que ese dato que tienen en Estados Unidos es consistente con lo que tenemos aquí en México, por supuesto, que ahí es más jiribilla, pues, de la gente que quiere... Sí hay un cambio, lo que dice el doctor es cierto. O sea, García Harfuch, a ver, entre todo lo que ha pasado en la Guerra del Mayo, con los chapitos y con todo lo que está ocurriendo, entre que hay demasiadas fuerzas vigilando lo que está ocurriendo, primero, la oferta se fue limitando. Segundo, también se atacó en las diferentes instancias en muchas partes y por lo tanto la oferta ya no pasa suficientemente por la frontera. Eso es normal. En un momento que está caliente, es decir, la fábrica, no produzcan tanto ahorita. Es normal. Vamos a ver qué va a pasar con esto en las próximas semanas. Sería bueno ver como en la gráfica se decía el doctor, si esto se mantiene a la baja o fue un bachecito que se va a recuperar, porque si esto no tiene la estadística de los 15.6 kilogramos de metanfetamina del Puente Colombia, por ejemplo. Claro. Sí, me queda claro que hemos mejorado y mucho. En ese aspecto, pero como que aprovechó la vocera para darle un llegue al Washington Post. Y el mensaje es muy sencillo. Fíjate el mensaje de doble filo. Está diciendo, esto es cierto. Y no es al Washington Post, es a la presidenta. Lo estamos haciendo en colaboración con la presidenta. No olvidemos, la presidenta hace 2 semanas estuvo en una confrontación con el periódico La Jornada porque se publica la foto de los norteamericanos que están con sus equipos y todo, apoyando a los mexicanos a combatir laboratorios de fentanilo. Por tanto, la vocera lo que está haciendo es ratificando y diciendo, a ver, digan lo que digan en México, nosotros estamos cooperando y la presidenta está cooperando con nosotros, es decir, estamos de la mano, no como antes. Ahora que salga la presidenta a decir que no es cierto que está cooperando. Claro. El tema aranceles, que bueno, ¿se irá Donald Trump a revirar y a decir que siempre no?
Pues con Donald Trump no sabemos nunca qué va a pasar. De repente mañana dice que las quita, sí. Por lo pronto, bueno, pues se ha generado, yo creo que en todo Estados Unidos, un gran descontrol, sí. El tema de Harvard es terrible, el tema de los aranceles. El veto a extranjeros que puso hoy. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un presidente de Estados Unidos poco serio. ¿Sí? A ver, es muy fuerte lo que se está ocurriendo en la parte de acero y aluminio. ¿Sí? Son dos elementos fundamentales en la producción automotriz, en la producción de electrodomésticos. A ver, la aplicación es innumerable. Y que equivale a subir de la noche a la mañana a los carros y a todo lo que se produce con eso, 20-25%. Sí. ¿Qué sentido tiene, sobre todo, como bien lo dice Marcelo Ebrard, si de allá, el problema no es de aquí para allá, es de allá para acá, el surplus que hay es de allá para acá, nos llega más, si nosotros aplicamos el mismo arancel, le va a ir muy mal a Estados Unidos, vamos a ganar más nosotros que ellos. La pregunta es, ¿qué sentido tiene? ¿A dónde van con esto? Yo creo que vamos a estar siguiendo la política errática, tan errática como ya Elon Musk lo dijo, ya no está en el gobierno y ahora sus tweets son bien pesados contra Trump. Y ya le empiezan a quitar los privilegios a Tesla. Ya el señor presidente Trump, a su mejor amigo Elon Musk, no lo ve con buena cara. Y Musk ve a Trump con la peor cara. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Aquí nos vemos la próxima semana en nuestra mesa. Regresamos con más.